Cupcakers, bienvenidos un viernes más al canal. Hoy os voy a mostrar cómo hacer una tarta con sabor a café cappuccino. No sé a vosotros, pero a mí particularmente me gusta muchísimo disfrutar de este tipo de café. Por eso me encanta traeros al canal una tarta que me recuerde ese sabor. Este café se suele servir espolvoreado con un poquito de cacao, y muchas veces para ello se utiliza una plantilla o un stencil, y yo he utilizado la misma técnica para decorar la tarta. Así que si quieres saber cómo se hace, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer el bizcocho necesitamos harina de trigo común todo uso, azúcar moreno o mascabado, aceite de oliva suave o de girasol, huevos, cacao en polvo sin azúcar, leche caliente, café instantáneo o soluble, polvo de hornear o levadura química y extracto de vainilla. Empezamos batiendo los 3 huevos a velocidad alta durante 5 minutos. Lo hacemos con el globo de la batidora para que espumen bien y el bizcocho quede muy esponjoso. Pasados los 5 minutos añadimos el azúcar moreno o mascabado. También podemos utilizar azúcar blanco normal, pero la verdad es que con el azúcar moreno el bizcocho queda más jugoso y además le da un toque de sabor muy rico. Añadimos el aceite, que puede ser de oliva, de girasol, de maíz o cualquier otro aceite vegetal de cocina. Seguimos batiendo y dejamos que se mezcle durante 1 minuto más. Comprobamos que todo se ha mezclado bien. Y ahora sobre un colador ponemos la harina de trigo común todo uso, el cacao en polvo sin azúcar y el polvo de hornear. Damos unos golpecitos y en unos segundos lo tamizamos todo junto. Ahora mezclamos a la velocidad más bajita de la batidora para no desarrollar el gluten de la harina. Así poco a poco veremos cómo la harina se va integrando en la masa y todo queda correctamente incorporado. En este punto añadimos el café soluble sobre la leche caliente y removemos para disolverlo bien. También agregamos el extracto o esencia de vainilla y vertemos la mezcla poco a poco en la masa mientras batimos nuevamente a velocidad baja. Ya veréis que tan solo tardará unos segundos en mezclarse, así que cuando veamos que la mezcla sea homogénea ya la tendremos lista para hornear. En este caso utilizaré un molde de 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alto. Y como no es desmontable, lo mejor es poner en su interior papel encerado o de horno para evitar que se nos quede pegado el bizcocho. Aunque si lo preferís lo podéis engrasar y ponerle un poquito de harina. Hecho esto, ponemos toda la masa en su interior. Y nos lo llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius con calor arriba y abajo sin ventilador. En unos 50 o 55 minutos estará listo. En mi caso tardó exactamente 53 minutos. Por eso os recomiendo que lo pinchéis con un palillo o un cuchillo para comprobar que su interior realmente está horneado. Os cuento esto porque el tiempo de horneado depende de cada horno, así que para evitar disgustos lo mejor es comprobarlo antes de sacarlo del horno. Una vez horneado lo dejamos reposar 10 minutos sin sacarlo del molde. Ahora el bizcocho está muy frágil y si lo desmoldamos se puede romper. Pasado este tiempo todavía estará un poquito caliente, pero ya podemos desmoldarlo con un poquito de cuidado para no quemarnos. Y como veis, gracias al papel de horno se desmolda fácilmente. Ahora sí ya lo podemos dejar enfriar por completo. Una vez frío vamos a cortarlo a capas para luego rellenarlo. Esto lo podemos hacer con un cuchillo y un poquito de pulso, o con una lira como esta para conseguir un corte recto y que las capas queden del mismo tamaño. Cuando terminemos de recortarlo ya podemos hacer el frosting. Y aquí tenéis dos opciones. Si queréis un sabor más suave podéis utilizar queso mascarpone, pero si como a mí os encantan los frosting de queso podéis utilizar queso crema tipo Filadelfia o Finlandia. También necesitamos nata para montar con un mínimo de 35% de materia grasa, también conocida como crema de leche o crema para batir, azúcar glass, azúcar impalpable o azúcar flor, y por último café instantáneo o soluble. Empezamos separando 2 cucharadas de nata o crema para batir. Estas 2 cucharadas las calentamos en el microondas o en un cazo. Una vez caliente añadimos el café instantáneo y removemos bien hasta disolver el café y atemperar un poquito la nata. Hecho esto nos la llevamos unos 5 minutos al congelador para que enfríe más rápido. Ahora en la batidora ponemos el queso crema y lo batimos a velocidad alta durante 1 minuto para ablandarlo un poco. Para que el frosting tenga buena consistencia os recomiendo que el queso crema y la nata para montar estén bien fríos, recién sacados de la nevera. Cuando tengamos el queso crema listo, con un colador tamizamos el azúcar glass. Empezamos batiendo a velocidad muy bajita para que no salga volando el azúcar. Y después de unos segundos batimos a velocidad alta 1 minuto más para integrar bien el azúcar. Cuando lo tengamos listo añadimos la nata y la mezcla de café que hicimos antes. Batiremos durante unos 2 minutos para que la nata se monte y la crema tenga más consistencia. Este paso es un poquito delicado, así que aquí debemos estar muy atentos, porque en cuanto veamos que la nata esté montada y la crema ya esté consistente, aunque no hayan pasado los 2 minutos que os digo, debemos dejar de batir inmediatamente, ya que si batimos en exceso la nata se cortaría y echaría a perder toda la crema.
La verdad es que esta crema está buenísima, pero también es cierto que es un poquito delicada. Si no queréis hacer esta crema, en la cajita de información os dejaré los ingredientes y el procedimiento para hacer una buttercream más común con sabor a café. Pasado el tiempo de batido, ya tenemos la crema lista para rellenar y cubrir la tarta. Sobre un plato giratorio y una base para tartas, ponemos unos puntitos de crema para fijar el primer bizcocho. Rellenamos la primera capa con la crema de café que acabamos de hacer. Cuando terminemos, ponemos el siguiente bizcocho y también lo rellenamos. Al finalizar, ponemos el último bizcocho boca abajo. Ahora haremos la capa recoge migas con un poquito de crema. Y como siempre os digo, esta capa es súper importante, ya que después podremos poner la cobertura sin miedo a que se mueva la tarta o a que salgan las migas del bizcocho al exterior. Una vez terminada la capa recoge migas, nos llevamos la tarta a la nevera o refrigerador unos 30 minutos para que endurezca la crema. Pasado este tiempo, ponemos la capa definitiva de buttercream. Y si queréis, para mayor facilidad, podéis ponerla con una manga pastelera, o si no, con una espátula. Ambas opciones son perfectamente válidas. Cuando la tarta esté totalmente cubierta, perfeccionamos las paredes de la tarta hasta dejarla lisa. Una vez terminada, la llevamos a la nevera o refrigerador durante 15 minutos para que endurezca un poquito la crema. Pasado este tiempo ya podemos decorar la tarta. Como os contaba al principio, voy a utilizar un stencil para crear un diseño, pero si lo ponemos directamente encima de la tarta se pegará a la crema y luego costará mucho retirarlo. Por eso ponemos unos palillos alrededor de la tarta. Sobre estos palillos ponemos el stencil. De esta manera queda un poquito separado de la crema. Y ahora sí espolvoreamos un poco de cacao en polvo para crear el diseño. Si queréis lo podéis hacer también con un poquito de canela. Al finalizar sacamos el stencil y los palillos. Y como veis ya tenemos el diseño del stencil transferido a la tarta. Ahora con un poquito de sirope de chocolate o una ganache hacemos unos chorritos de chocolate en los bordes. Este es un paso muy sencillo, pero personalmente me parece que así la tarta se ve más irresistible. Terminamos la decoración poniendo unos puntitos de crema chantilly o nata montada por todo el perímetro de la tarta. Y sobre ellos ponemos unos chocolates en forma de grano de café. Pero claro, aquí podéis dejar volar vuestra imaginación y poner los chocolates que queráis. Y con esto ya tenemos nuestra tarta cappuccino finalizada. Os cuento que he utilizado café descafeinado, pero podéis utilizar el café que más os guste. Y recordad que mientras más intenso sea de sabor, la tarta sabrá más a café. Si te gusta la receta, dale al me gusta y comparte el enlace para que lo vean tus amigos o familiares. Y quizás te la hagan algún día, quién sabe. Suscríbete a este canal, a nuestro canal personal y síguenos en Facebook, Twitter e Instagram para conocer más novedades. Tienes más información en la descripción de este vídeo. Nos vemos el próximo martes con una nueva receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!